Vamos a recibir el agua viva de la palabra. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Gracias, Señor Jesús. Digno eres, Señor. Cierre sus ojos si puede y ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana en que muchas familias aquí y en diferentes lugares nos reunimos. Como en otros lugares, otros lo hacen para pedir la bendición y entender tu palabra. Prepararnos para vivir de la mejor manera posible en esta tierra y ser sabios para saber escoger la mejor parte, que es estar contigo por la eternidad. Danos la sabiduría para entender las Escrituras, danos la capacidad de análisis y sobre todo, haznos sencillos como niños para poder entender tus verdades. Te pedimos todo esto y bendición para cada persona que está pasando alguna dificultad, algún momento difícil de enfermedad en su casa. Te pedimos la provisión para la persona que necesita su pan, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Mesías y Salvador, Jesús Yeshua. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, estimado hermano, bendiciones del Señor. Hoy quiero volver a dar una enseñanza que es muy importante porque estamos en tiempos de apostasía. La Biblia dice que la apostasía vendría incluso antes de que la iglesia ya estemos con Cristo, con Él en la eternidad, antes de que el Señor incluso venga por segunda vez. La Biblia habla de que vendría un tiempo de apostasía. Apostasía viene del griego apo, que es apartarse de o salirse de. Significa que la misma Biblia nos dice que desde el Antiguo Testamento mucha gente que conoció la palabra de Dios se apartó, le fue mal, les ha ido mal al pueblo de Israel endurecido. Pero también la Biblia profetiza que mucha gente que conoce las cosas de la Biblia y de Jesús de Nazaret en este tiempo también le pasaría algo similar. Es decir, habiendo conocido, habiendo entendido cosas de la Biblia, debido a los tiempos malos que estamos viviendo y a los tiempos de corazón endurecido, también se apartarían de la verdad, y hasta hay gente que va a ser más dura de corazón con el transcurrir de los días, y habiendo cantado alabanzas, habiendo aprendido a orar, a esperar en Dios, van a caer en apostasía, es decir, su corazón se endurece y se apartan de la verdad, y ellos van a tener que pasar por un tiempo muy horrible que está determinado por Dios para el final de los tiempos, que se llama la tribulación, el tiempo del reinado del anticristo, que va a durar 7 años después de que se haga un pacto mundial. Ese pacto mundial, y el tema de hoy trae como título la gran verdad del rapto. Y lamentablemente mucha gente está negando el rapto. O sea que eso de que Dios va a arrebatar o a raptar, o como dice en el griego, el harpazo con H. A la gente se le olvida, al negar que Cristo va a salvar a un grupo grande de seres humanos de lo que va a venir a la tierra, se les olvida de que ya Dios también hizo esto de quitar a seres humanos de la tierra y llevárselos para estar con Él, incluso desde antes que hubiera venido el Salvador a la tierra. La salvación que ocurre en el Antiguo Testamento es de varias maneras. En el Antiguo Testamento Dios le promete a todos esos profetas que el que se meta con Él, cuando lo hizo desde Abraham, que aún no había ley, no existían los 10 mandamientos por escrito, aunque estaban en el corazón del ser humano, pero Dios prometió que a ellos los salvaría y que un día les daría la oportunidad de estar con Él para siempre y salvarlos de lo que había de venir y del mismo infierno. Pero en el Nuevo Testamento ahora ya viene el Salvador. No es como cuando vino primero Moisés y lo salvó de semejante esclavitud horrible, sino que ahora viene un definitivo Salvador, que es el mismo Dios hecho carne. Viene para salvar a la humanidad que crea en Él, le crea a Él y esté esperándolo a Él.
Pero también ahorita hay gente que, viendo que Dios le hizo promesas a los antepasados, y aunque se murieron esperando ver todo eso que está en la Biblia y que muchas cosas eran difíciles de entender, se murieron, y sin embargo se murieron creyendo en que algún día Dios resolvería el problema de la eternidad para estar con Él. Y ellos están muertos. No alcanzaron a ver a Jesús, ni a Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni tampoco muchísimos profetas mayores y menores. Se murió el último profeta, que era Juan el Bautista, y tampoco alcanzó a ver todas las promesas de profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que esa gente que se murió, en el libro de Hebreos dice que toda esa gente que se murió, un día van a ver en verdad todo lo que se les contó que era verdad. Pero usted y yo, usted que está escuchando y que le gusta el Evangelio también, gracias hermana, usted no puede ser tan duro de corazón como lo fueron gentes del Antiguo Testamento. Porque si los otros no vieron y se murieron creyendo y esperándolo, y Dios dice que lo van a recibir, pues ahora nosotros que ya vimos que se cumplió la profecía de que vino el Salvador, porque lo vieron resucitado más de 500 personas después de muerto, porque lo vieron ascender al cielo, porque vieron aparecerse a Jesús vivo, después mostró que tenía el hueco en el costado, el hueco en las manos y en los pies, y vieron todas estas cosas y las pusieron por escrito. Y hoy en día mucha gente sigue viendo aparecerse a Jesucristo, el Hijo de Dios, incluso musulmanes acérrimos, enemigos de los cristianos. Hombre, si es que el Nuevo Testamento, los que estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, no podemos ser tan necios, tan duros y tan dados a negar las profecías. Mire, en el Antiguo Testamento Dios se llevó gente viva. La gente siempre dice, tenemos por costumbre decir, lo más seguro que yo tengo es la muerte. Pues ahora estamos viviendo en el Nuevo Testamento otra esperanza que dice que no todos dormiremos. La Biblia dice eso, ¿cierto que sí? Dice, no todos dormiremos. Ahora los que vivimos en este tiempo en que después de que vino Cristo y resucitó, tenemos una esperanza de que en algún momento un grupo de seres humanos no ha de experimentar la muerte. ¿A quién le gustaría experimentar la muerte? Sinceramente, ¿quién dice, a mí me gustaría 3 balazos, no sé, morir ahogado, un corrientazo, o morirme de amor, no sé, algo, pero morirme? Hay gente que busca la muerte porque sí, hermano. Pero a usted le gustaría sinceramente morirse 3 machetazos, ¿no? No, envenenado, no, ¿cierto? Nadie. Estamos en un tiempo en que menos queremos morirnos. Pues gracias a Dios que esa sí es una verdad, y ahora no podemos decir que tenemos seguro la muerte, más si somos creyentes verdaderos en Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Dios es paciente. Y por eso, porque en el Antiguo Testamento aparecen personas que fueron llevadas vivas, entre esas, a ver quiénes se acuerdan quién fue el primer hombre que Dios se lo llevó sin morirse. Enoc. Séptimo en la genealogía de los patriarcas, es séptimo desde Adán. Y un día la familia de Enoc lo buscó por todas partes y nunca lo encontraron. Y no es que sea como los desaparecidos aquí en Colombia, ¿no? Que eso a veces un día Dios los va a encontrar a todos, ¿no? O los van a encontrar a todos. Pero ese se fue y nunca lo encontraron. Y la Biblia dice que Dios premió a ese hombre que vivió 365 años, bueno, en esa época se vivía bastante, dadas las circunstancias de esa época y el plan de Dios, y nunca lo encontraron. Pero también dice que hubo otro hombre que Dios se lo llevó en cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo se llama? Elías. Y también, y a Elías se le avisó que Dios lo iba a arrebatar, ¿cierto? ¿Sí le avisó o no le avisó? Claro, si usted lee la Biblia, que no es el tema de hoy, usted se va a dar cuenta que un día Dios le avisó a Elías. Y le pregunto una cosa, ¿Elías era un hombre perfecto, una belleza, un lempo de hombre tremendo? No, la Biblia que dice en el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto ¿a qué? Sujeto a pasiones, era peleonero, peleaba hasta con Dios. Le dijo a Dios, ¿sabe qué, Dios? Máteme, ya, quiébreme, viejo, quiébreme. Oiga, ese Elías era terrible. Y sin embargo, Elías fue avisado por Dios que se lo iba a llevar en cuerpo, alma y espíritu. ¿Y quién vino a llevárselo?
A ver cuántos leen la Biblia. Vino a Elías, en la época de Elías, 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo se llevaron a Elías. ¿Y quién se lo llevó? Los marcianos, pastor. No. ¿Quién se lo llevó? Dios se lo llevó. ¿Cómo? En un carro de fuego. Así lo vieron los que escribieron. Esto es un carro de fuego. No tenían palabras para describir la tecnología celestial, pero ahí pusieron, se lo llevaron en un carro de fuego. Y ahí le dijo al compañero, ¿qué le dijo al otro profeta que andaba con él, que se llamaba Eliseo? Le dijo: chino, a mí me van a llevar de aquí de la tierra. Entonces dijo: no, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué voy a hacer sin pastor o sin profeta? Porque era el líder. Dijo: tranquilo, si usted no se me despega, en el momento en que yo me esté yendo y usted me ve, le regalo, le pido a Dios que le dé a usted el poder que yo tenía, doble poder, doble unción. Por eso era que Eliseo, sin alargar el tema, se la pasaba, no dejaba ir ni al baño a Elías, hermano, porque qué tal que estuviera en el baño y se lo llevara el Señor. Entonces iba a perder la bendición. Así que lo aburrió, pero estuvo pendiente hasta el momento en que Elías se lo llevó Dios. Y si estas personas que se las llevó Dios en cuerpo, alma y espíritu, ocurrieron en tiempos en que todavía Dios no le había dado a ningún ser humano la oportunidad de volverse hijo de Dios, ¿por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó si no eran perfectos? Ahora, si eso ocurrió en días en que no había sido pagada la deuda de la humanidad, ¿cómo se paga la deuda de la humanidad? Con sangre. ¿Sangre de rana? ¿Sangre de hombres pecadores como nosotros? No, nuestra sangre está contaminada por el pecado, ¿no? ¿Quién tuvo que pagar con sangre? El Hijo de Dios verdaderamente, que es Jesús de Nazaret. Pagó la cuenta que el hombre tenía desde que se apartó en el jardín del Edén de Dios, y la pagó. Y habiendo pagado y cancelado esa deuda, ahora somos salvos por el nombre de Jesucristo y por su sangre. Y si, pastor, entonces si todavía Cristo no había muerto para pagar los pecados de la humanidad, me quedo como en la cabeza, se me explota al pensar que con qué derecho esos tigres fueron llevados y a dónde. Bueno, esos hombres, dije tigres, pero es que es la manera de decir. Esos hombres estuvieron en un lugar esperando a que Dios pagara por el pecado de la humanidad. Y cuando Dios pagó, los que estaban esperando, Elías también, Enoc, todos ellos pudieron entrar por fin al cielo. Porque nadie, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo dice la Biblia? Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede ver al Padre. Ahora, ¿quién es el único que puede ver hoy en día al Padre? Los que están viviendo allá arriba, ¿no? Pues eso sí, los que están viviendo allá sí ya conocen al Padre. Pero antes de que Jesús hubiera muerto, nadie había podido ir al Padre porque no existía el camino que era Cristo. Así que nosotros ahora, ¿usted cree que tenemos más oportunidad que los del Antiguo Testamento de también ser raptados? Pues claro que tenemos la oportunidad. Y si Dios raptó gente del Antiguo, hombre, con mayor razón la promesa del rapto. Que muchos dicen: a ver, muéstreme un versículo, dicen por ahí unos babosos que se hacen llamar dizque predicadores. Muéstreme un versículo que muestre el rapto y le creo. Váyase a dormir mejor. Sea juicioso y estudie la Biblia, y se lo digo de verdad con ironía. Da coraje, habiendo tanto testimonio de que Dios se llevó seres humanos vivos en el Antiguo, con mayor razón en el Nuevo, la promesa de Jesús de que va a llevar gente con Él es verdad. Un aplauso al Señor. Dios mío. Bueno, ¿y por qué Dios se tiene que llevar gente? Le voy a contar una cosa. Nunca nadie había podido pagar el precio de sangre por la sangre manchada. Pero cuando Cristo Jesús muere en la cruz, Él dice que a partir del momento en que Él muere y resucita, nos abre el camino. El camino quedó abierto. Pero a partir de que el camino quedó abierto, todo aquel que venga al Padre en el nombre de Jesús, ¿el Padre lo va a rechazar o lo va a recibir?
lo va a recibir. Porque así sea el hombre que haya sido más pecador, si se arrepiente de sus pecados, tiene a Cristo en su corazón, ahora Dios lo convierte a ese ser humano, hombre o mujer, lo convierte en parte del cuerpo de Jesucristo. Pastor, ¿y yo qué parte soy? ¿Riñón? ¿Un codo? ¿La axila? ¿Qué seré yo de Cristo? ¿El dedo gordo del pie? Esa podría ser una buena pregunta, pero no es para que tú te creas dedo o pie o rodilla o ojo. Sin embargo, la Biblia sí dice eso, que todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos parte del cuerpo de Cristo. Que en dónde estás no lo sé. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? La cabeza de ese cuerpo es Cristo. Mire, las mujeres tienen que tener cabeza de autoridad, que es el marido. Nosotros los varones, nuestra autoridad más directa es Cristo. Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que su autoridad era su Padre. Todo se mueve por línea de autoridad, todo. Así que si tú ya eres parte de la cabeza, tienes que estar sometido a Cristo. Ahora, si el Padre se le antoja, yo le pregunto, ¿a quiénes le dieron palo cuando estaban pequeños? Correa, le pegaron por la nalga, las piernas, qué sé yo. Les gustó bastante, ¿cierto que sí? ¿No? Otros se ponían 2 almohadas, yo me ponía 2 cojines disimulados y dejaba que mi mamá se desgastara dándome. Y yo, hacía que me dolía, pero yo estaba tranquilo. Pero bueno, hoy en día la disciplina al cuerpo la están negando. No se trata de maltratar ni golpear a un niño ni acabarlo, pero la disciplina es buena y la disciplina la tiene que ejercer la cabeza y la disciplina se le debe aplicar al cuerpo. Eso dice la Biblia. Castiga al niño, ¿cierto? Y dice que con vara, o sea, no le vaya a acabar a punta de varazos, pero sí dice, dele por donde debe ser. Ahora, si el Padre, dice la Biblia, que castigó al mundo por todo lo que el mundo ha hecho, ¿a quién castigó el Padre? Castigó a Jesucristo, le dio duro. ¿Cuántos creen que la disciplina de haber Cristo sufrido lo que sufrió era por culpa de nosotros? Claro. Ahora, ¿y fue bajito lo que Cristo sufrió por nosotros? ¿Ustedes creen que todas las burlas, los escupitajos, todas las cachetadas, la corona de espinas, la negación de Él después de que les hizo milagros, todo eso lo llevó Él? Y sin embargo, estando en la cruz del Calvario, dijo, Padre, estos que me hicieron, estos desgraciados que me hicieron esto, acábalos, apenas yo muera, quiero que los mates a todos, Señor, mi Padre eterno. ¿Qué dijo Jesús? Señor, perdónalos, ellos no entienden lo que me están haciendo, perdónalos. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús, después de que ya muere en la cruz del Calvario, dijo, Padre, ahora viene la segunda golpiza? No, ¿qué dijo Cristo? Todo es consumado, o sea, ya el castigo, lo que tenía que pagar la raza humana, en este caso los que somos de Cristo, lo que tenía que pagar lo pagó Cristo en la cruz. Pastor, ¿Cristo pagó mi inmoralidad sexual? Sí, no siga haciéndolo. Toda la vida de drogadicción, de orgullo, de pecado, todo lo que tú has cometido, la infamia, el engaño, qué sé yo, todo eso Cristo ya lo llevó en su cuerpo y lo pagó. Lo pagó en su cuerpo de carne. Ahora, hay gente que cree que como la iglesia, nosotros, seguimos siendo el cuerpo de Cristo y como Cristo todavía tiene el cuerpo, que ese es un significado espiritual muy profundo, aquí en el planeta hasta que nos lleve con Él, entonces que nosotros merecemos otra vez que Cristo sea golpeado. Y como Cristo debe ser golpeado otra vez duramente, la iglesia debe pasar la gran tribulación. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Si el Padre dice que Cristo pagó una sola vez por todos los pecados de los pecadores. Y habiendo pagado una sola vez, ya con esto hizo perfectos para siempre a los que hemos creído en Él. Pastor, pero yo sigo cometiendo pecados, pues arrepiéntase. Por esto yo le digo a la iglesia, nunca le crea a una persona que diga
que la iglesia va a pasar por el tiempo del mayor castigo que Dios le va a poner a la raza humana. Y eso será en el reinado de los 7 años del nuevo orden mundial, cuando reine oficialmente el nuevo orden satánico. Yo no sé por qué la gente ignora que Cristo Jesús no va a querer que su cuerpo, que ya fue molido y maltratado, repito por segunda o tercera vez, vuelva el cuerpo de Cristo otra vez a ser metido en la gran tribulación, cuando el tiempo de la tribulación y la gran tribulación será, según la Biblia, desde el Antiguo y el Nuevo, será la peor época en toda la historia de dolor de la raza humana. O sea, los seres humanos nunca han sufrido ni en ninguna guerra, ni en la Shoah o el Holocausto, ni nunca en ninguna guerra, ni siquiera en estas matanzas que han hecho los paramilitares o los guerrilleros, ni siquiera ningún grupo humano ha sufrido lo que la Biblia dice que la humanidad, que está dura de corazón, tiene que sufrir antes de la segunda venida de Jesucristo. Vino ya y se fue, está sentado a la diestra del Padre. Y dice que volverá por segunda vez. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que Cristo volverá por segunda vez. Pero la Biblia dice que la humanidad que no se ha arrepentido, la humanidad que no hace parte del cuerpo de Cristo, tiene que ir a pasar, los que estén vivos desde luego, por ese periodo tan duro de castigo a la raza humana. Se conoce como el día de la ira de Yahvé, la angustia de Jacob, todos esos nombres le ponen, o la gran tribulación. Por eso es que yo creo que Cristo guardará su cuerpo para que no pase por esa época tan dura. Y la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Entremos en este estudio que tal vez nos va a tener dos oportunidades, 2 domingos o 2 días de culto. Dice así, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Dios le promete a esta humanidad que cree en Él, que cree en Jesús, que Él nos va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el planeta Tierra, para probar a los que les gusta, a los que aman esta tierra más que a Dios. La palabra es katoikeos, para probar a los katoikeos. La palabra katoikeo tiene como significado gente que ama aquí, lo de abajo, los que aman la tierra, vivir acá y nunca quieren vivir en el cielo en ninguna parte, quieren aquí. Dice así, vamos a ponerlo en la NBI o en una versión que sea un poquito más antigua, y dice, puede ser la NBI o la LBLA, dice lo siguiente, yo la voy a leer también acá. Repito, y márquela en su Biblia, y muéstresela a cualquier persona como una señal de que Dios no es mentiroso. Y Dios dijo que guardaría de la hora de la prueba más dura a los que somos de Él. Vamos a ver. Dice aquí, ¿qué promete Dios a los que guardamos su palabra? ¿Qué dice? Ya que has guardado mi mandato de ser constante, ¿qué prometió Jesús? Yo por mi parte te guardaré de la hora, dice aquí, de la tentación, en otras Biblias dice de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero. O sea que esta prueba tan dura no va a ser solo en un país, va a ser en el mundo entero. Le pregunto, ¿ya la humanidad ha sido manipulada para someterla a cosas a nivel mundial? ¿Cuántos se han dado cuenta que el ser humano puede ser manipulado por años y obedece como ternero degollado allá va al degolladero? Durante 3 años nos hicieron vivir una situación inimaginable que nunca nadie se imaginó, que la raza humana pudiera obedecer como robots, tapándose la cara y poniendo la mano a donde le quisieran meter cualquier porquería, y la gente obedeció, no fue a trabajar, se quedó en la casa, los niños fueron, bueno, ya esto es historia, pero ya lo hicieron. Dios dice que la prueba que va a venir va a ser para el mundo entero. Esto que pasó fue para el mundo entero. Veamos que vendrá sobre el mundo entero. ¿Para qué? ¿Para qué va a venir esa prueba? Para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vamos a mirar otra versión, veamos la LBLA, para que alguno
que no le gusta leer varias Biblias, y hay gente brava que porque el pastor lee varias Biblias, que qué aburrimiento, que va a tener que botar mi Biblia. Pues no pelee, hermano, cómprese otra. Mire, ahí en el celular usted puede cargar varias Biblias en una sola aplicación. Se llama la New Version, la YouVersion, perdón, YouVersion. Y ahí usted se baja 30 Biblias y usted ve, pero es que yo soy duro para tecnología. Pues cómprese otra, hombre, Dios se le va a dar la plata. Y no se queje porque leemos varias Biblias. Veamos esta. Dice, porque has guardado, o por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, que promete el Señor, yo también te guardaré, y literalmente lo dice, de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Qué podemos deducir? Y hagámoslo con plastilina porque hay gente que es difícil de entender. Una prueba que va a venir a todo el planeta, ¿Dios sí va a guardar a alguien de esa prueba? Según este versículo. ¿Y a quién cree usted que Dios guardaría de una prueba para toda la tierra? ¿A quién cree que Dios lo guardaría? Al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, ya llevó Cristo los dolores de ese cuerpo. Los únicos dolores que tiene el cuerpo de Cristo en este momento son el hecho de que nos toca aguantarnos el menosprecio, la persecución y los dolores y las pruebas que tenemos todos los que creemos en Él, mientras tanto que nos vamos con Él. Por lo demás, Él promete guardar. Hasta aquí vamos a dejar, pero vamos a ver versículos que sí nos hablan del rapto. Cosas que ya ocurrieron en el Antiguo van a pasar en el Nuevo. Esas personas que Dios escogió para contarles esto, entre ellas Pablo, y sobre todo Pablo, también Juan, Pedro, fueron personas que Dios les reveló cosas, pero al que más le reveló estas cosas fue al apóstol Pablo, a Saúl de Tarso. Nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3. Y pastor, ¿esto para qué lo está diciendo? Para que no se quede, hermano. Mire, yo no quiero que ninguno de ustedes se quede para lo que va a venir. Es demasiado horrible. Es tan horrible lo que va a venir que si yo me pusiera a contarles todo lo que la Biblia cuenta de lo que va a venir en esa época, nos tomaríamos una semana entera solo viendo versículos de todo lo que va a venir. No es el día. Solo créame que es lo más horrible que jamás se haya vivido. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3, el apóstol Pablo le habla a una iglesia que se llama la iglesia que quedaba en esa época allá en Grecia, en Tesalónica, y le escribe a los de Tesalónica, que se llaman los tesalonicenses. Les dice lo siguiente: que él ha estado pasando pruebas muy duras, que nadie se ponga inquieto o se turbe porque vienen pruebas para nosotros los creyentes, pero que esas pruebas, estamos destinados para esas pruebas. Hay gente que cree que porque Pablo dijo estamos destinados para muchas tribulaciones, porque Pablo utilizó la palabra tribulaciones, entonces mucha gente dice, sí ve pastor, ahí dice que nosotros los creyentes tenemos que pasar la tribulación. Eso es falta de entendimiento. Una cosa es que aquí quien no pasa tribulaciones, todos pasamos pruebas. Una cosa es una prueba de la vida y otra cosa es esa prueba horrible. Eso lo dice en el 3.3, veámoslo un momentico. Primera de Tesalonicenses 3.3, puede ser en la LBLA también. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas, como dice allí, aflicciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Ve pastor, estamos destinados a pasar pruebas. Sí, vuelvo y repito. Que hay un versículo que dice que el que toma su cruz, ¿qué? Toma tu cruz y sígueme, dice Cristo. Pero ahora vamos al versículo que sigue y vamos a ver el versículo un poquito más adelante, el 13. Ahora es 3.13, ya no 3, sino 3.13. ¿Qué dice el 3.13? Así dice: a fin, ¿por qué debemos crecer y esperar con paciencia? Por lo siguiente: a fin de que Él, ¿quién es Él? Cristo, afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre, para cuando nos toque, ¿qué? Dice, en la venida de nuestro Señor Jesús
con todos sus santos. Veámoslo, eso está en la pongámoslo en la NBI. ¿De qué está hablando, pastor? El apóstol Pablo les está diciendo, miren hermanos, aguántense todo lo que les toque vivir como cristianos para que sean irreprensibles, o sea, para que no tenga Dios nada de qué acusarlos, para cuando nos toque venir con Él, tengamos la oportunidad de venir con Él y Él, al vernos irreprensibles, pues nos da la oportunidad de ser de los que vamos a venir en la segunda venida de Cristo. Ojo, iglesia, presten atención. ¿De qué está hablando, pastor? Ya lo vamos a volver a leer en la NBI. Miren, como Dios no va a meter a la iglesia, que es su cuerpo, en la tribulación, lo tiene que salvar antes de que venga todo ese tiempo de tribulación. Por eso nosotros, esta iglesia, este servidor, este pastor Omar Enrique Sáiz Manosalva, yo soy pretribulacionista, es decir, creo que seremos sacados de la tierra antes de la tribulación. Hay gente que cree que no, que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación y ahí sí en la mitad de la tribulación nos lleva y luego nos salva de la más dura, que son los últimos 3 años y medio. Y otros dicen que no, que la iglesia va a ir a sufrir todo eso y que hasta que se termine el reinado del anticristo, ahí sí Cristo viene para salvarnos. Ya vamos a explicar esas, así un poquito resumido. Entonces, de todas maneras, Cristo vendrá la segunda vez. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Cuando haya pasado el gobierno del anticristo, cuando haya terminado el periodo de prueba a la raza humana y cuando Dios le ponga fin al reinado de Satanás y de su anticristo y del reinado de ese sistema conocido como la bestia. Ahí sí Cristo volverá por segunda vez. Y cuando termine el reinado del anticristo, ¿con quién viene Cristo? Con nosotros, todos sus santos, los que fuimos redimidos. Pregunto, ¿los ángeles tienen que ser redimidos? No, ningún ángel puede ser redimido. Ángel que se descachó, ángel que se fue para tierra caliente, para abajo. Hermano, los ángeles no tienen oportunidad de salvarse. Ángel que se descarrió, ángel que se perdió para siempre. Así que cuando la Biblia dice redimidos o santos, se refiere a los que fuimos bañados, lavados por la sangre de Jesucristo. Así que cuando ya pase lo duro, vendremos con Él. Y dice la Biblia clarito, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, ¿quiénes vamos a estar con Él? Yo espero estar ahí, espero que tú también. Dice la Biblia, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Así vendremos y estaremos acá en la tierra cuando vengamos con Cristo. Una de las cosas que ha sido lo más difícil para hacerle entender a la gente que no cree en la tribulación, para la gente que, no cree en el rapto, y para la gente que cree que se van en la mitad del rapto, y para la gente que cree que se van al final del rapto, es que si cuando Cristo venga por segunda vez, vendremos con Él. Es necesario que ocurran 2 cosas, una en el cielo y otras cosas en la tierra. Voy a explicarles primero y luego lo vamos a ver en la Biblia. Miren, apenas nosotros, Cristo nos lleve como se llevó a Enoc y a Elías, que nos saca de la tierra, lo esperamos en el aire. Porque cuando Cristo Jesús se lleve a su iglesia en el arpazo o el rapto o el arrebatamiento, no baja al planeta Tierra. Él no pone los pies en el planeta. La Biblia dice que la única forma en que Cristo vuelva a pisar la tierra es hasta que la tierra haya sido probada y castigada. Porque Él cuando vino humilde, manso, sentado en un burrito y lo despreciaron hasta que ya más lo mataron. Así que cuando vuelva por segunda vez, ya volverá, pero para meterle juicio a la tierra. Y cuando Él baje, dice Zacarías, que cuando Él ponga los pies en el monte de los olivos, ¿qué va a pasar? Un terremoto gigantesco como nunca ha ocurrido. Y dice la Biblia que Él se parará en el monte de los olivos, allá en Israel, en Jerusalén, y el monte se va a partir en 2 pedazos. Y el terremoto va a ser tan grande que se va a correr las montañas y se va a formar un valle. Va a ser algo impresionante. Así que Cristo, ¿por qué no puede poner los pies en la tierra?
para recogernos a nosotros. Porque si Cristo pusiera los pies en la tierra para recogernos a nosotros, apenas Él se parara en cualquier lugar de la tierra, ¿qué ocurriría? La tierra, porque la segunda venida es de juicio, juicio duro. Él no puede tocar la tierra hasta que hayan venido juicios. Así que si Él viniera por la iglesia y bajara acá a recogerla, la mortandad sería hasta para nosotros mismos. Por eso Él tiene que esperarnos en donde no toque la tierra. ¿Dónde tiene que esperarnos el Señor? En el aire, en el aire. Si no, pailas, decimos aquí en Colombia, nos fregamos todos, nos morimos todos. Así que por otra cosa que les voy a explicar, Él tiene que llevarnos. ¿Por qué? Porque Él prometió. Vamos a leer qué dice el libro de Juan. Capítulo de Juan 14, verso 1 y 4. Vamos a mirarlo con mucho cuidado. Primera de Juan, capítulo 14, verso 1. ¿Qué dice? Leamos. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando ya sabían que el Señor le tocaba dejarse matar y todo esto? Les dijo lo siguiente: no se angustien, confíen en Dios. ¿Y qué más? Y confíen también en mí. O sea, ustedes van a ver que yo me muero, yo voy a resucitar. Ya les había dicho a ellos, yo voy a resucitar. Pero ustedes me pueden seguir, porque ustedes ya saben a dónde yo me voy. Bueno, Señor, ¿y cómo hacemos para seguirte? ¿Cómo hacemos para estar donde tú vas a estar? Les dijo entonces esto, acompáñenme. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. ¿Voy a qué? A prepararles un lugar. Oiga, Jesús le dijo a los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo acá? Esto es para los discípulos. Muchachos, hermanas, niños, abuelos, yo me voy a prepararles un lugar, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. O sea que sí tenemos, porque Cristo lo prometió, un lugar que recibir. ¿Aquí en la tierra? No, dice que en el cielo. Entonces los que están esperando que Cristo venga por segunda vez, nunca se van a ir a ningún lado a recibir nada. Porque si solo están esperando que Cristo los reciba o los rapte al venir, entonces ¿cómo es que baja y vuelve y se regresa? No, cuando Él regrese ya tiene que hacer los juicios en la tierra. Y viene con los santos, viene con nosotros. Ojo con eso. Entonces, primero, antes de que ocurra todas esas desgracias y juicios de Dios, cuando Él también venga, la iglesia tiene que ser llevada a un lugar que Cristo prometió. Donde yo estoy, ustedes también quiero que estén. Y allí tengo unas viviendas para cada uno de ustedes. Así que un día usted no le va a tener que pagar a los infelices bancos todo lo que nos están robando. Sí, perdone la publicidad, pero mira, hermanos, esto está terrible. Pedir un crédito hasta de 100 millones de pesos desangra a un ser humano con los intereses tan malvados que tienen. Pobre humanidad. En cambio, Cristo no le cobra ni cuota inicial, ni cuotas de a 5 millones, ni tampoco le dice que cómo la quiere. No, Cristo no desangra a nadie. Él tiene una morada para cada uno de nosotros. Tiene un lugar, bendito su nombre. Verso 3. Entonces, cuando Cristo venga, nos va a entregar algo que ya prometió. ¿Qué es? Una casa, un lugar donde yo voy a vivir, donde Él está. Y pastor, y entonces los versículos que dicen que vamos a reinar con Cristo en la tierra, pues claro, cuando Cristo venga, nosotros seguiremos teniendo nuestra casa arriba, aunque trabajemos con Cristo abajo. Es algo que la gente, ay no, pastor, yo quiero tener un apartamento aquí ya con cuerpo glorificado. Hermana, ya no eres de acá abajo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que somos qué? Ciudadanos de los cielos. ¿Qué somos aquí? Extranjeros y advenedizos. No se le olvide eso. Termina el versículo. Y si me voy y se lo preparo, vendré. ¿Qué dice? ¿Vendré para dejarlos aquí? No, Señor. Él dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. A mí sí me gusta eso. Voy para llevármelos.
Así que tiene que ocurrir una sacada de la gente de acá para que nos pueda llevar donde Él quiere tenernos. O sea, esto dice que un día sí Dios va a sacar a la gente que somos de Él para estar con Él. O sea que sí existe un rapto, una sacada de nosotros, un trasteo. Claro, que no se vean los cutes viejos que usted tiene o los bonitos que tiene, ni la ropa que tiene vieja, todo nuevo. Y la gloria de Dios, hermano, dice que nosotros la tenemos que reflejar en ese momento en que nos lleve. Este cuerpo no puede seguir siendo el mismo cuerpo. Tendremos la gloria de Dios en un cuerpo de gloria. Vamos al siguiente versículo. Ahora, por eso el Señor a Pablo le dijo lo siguiente: mire, Pablo, dígale a mis hermanos allá de la iglesia de Tesalónica que la segunda venida va a ser cuando yo venga con todos ustedes. Ya lo acabamos de ver. Por eso, después de hablarles de que eso ocurriría un día, en el capítulo que sigue, en el capítulo 4, les dice esto que vamos a estudiar en los minutos que nos quedan. Todo el que tenga sueño diga amén. Bueno, ya se le va a quitar, gloria a Dios. No se preocupe, todos a veces estamos cansados. Démosle un aplauso al Señor. Santo Jesús. No. Ya, es que cambié el aburridos por otros, que ya tocaba cambiar, hermano. Mire lo que dice acá. Vamos a mirar, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por eso el apóstol Pablo les dijo a ellos, a los de allá, los de esa ciudad o los de esa región, les dijo: miren, hermano, ustedes viven atribulados por pruebas, aguántense, un día Dios nos va a sacar. Y es más, incluso los que ya se murieron y todavía no han visto esto que yo les estoy explicando, no importa, porque Dios, el día en que nos saque para darnos lo que nos prometió, esta vivienda y todo lo demás, Él va a resucitar al que esté muerto para podérselo llevar con Él, y a los que estén vivos también. O sea, en el momento en que Cristo decida esperarnos en las nubes y llevarnos con Él, va a despertar primero, va a resucitar primero a los muertos que murieron creyendo en Cristo, y enseguida, juntamente con ellos, nos vamos los que estemos vivos en ese momento, para que juntos, los muertos resucitados y los que estemos vivos, nos reunamos con el Señor en el aire, y así podamos estar siempre con Él. Miren, hermanos, vamos a leerlo completo allí en la NBI, ¿puede ser? Sí, leámoslo. Dice aquí: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando, ¿cierto? ¿Qué dice ahora el versículo, el 14? 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? ¿Qué tal si lo leemos, iglesia? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, o sea, creyendo en Él, unidos al cuerpo de Cristo. ¿Qué sigue? Verso siguiente. Dice: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, pues también vivos, ¿no?, hasta la venida del Señor. Pregunto, ¿cuál venida? ¿La segunda venida? No, porque la segunda venida ya venimos con Él. Esto es antes. ¿Queda claro? Entonces dice: hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Vamos a ver el siguiente, ¿qué dice? El Señor mismo descenderá del cielo. Recuerde que no pondrá los pies en la tierra, porque lo va a decir ahí más adelante, solo que lo tenga presente. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Esta es una trompeta de juicio? No. Esta trompeta es: nos vamos. En el libro de Números, en el capítulo 10, nos cuenta todas las trompetas que Dios mandó a hacer, para qué sirven los sonidos. El sonido de la trompeta para irse se llama el sonido de la final trompeta. Así lo dice el libro de Números. Así que Él también hará sonar la trompeta final, que es la de nos vamos.
Y algunos todavía dicen que esta trompeta es la del Apocalipsis. ¿Las trompetas de Apocalipsis son de salida o son de juicio? Las trompetas, mire, señor pastor de España, que lo quiero mucho y es un gran pastor, pero él está engañado diciéndole a la gente que es que ahí la Biblia dice que hasta la final trompeta nos vamos. Pero por favor, señor pastor, las trompetas del Apocalipsis son todas de juicio. Y esta es una trompeta para que nos vayamos. Sigamos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y luego quiénes? Los que estemos vivos. Siga leyendo. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿En dónde? En las nubes. ¿En dónde? En las nubes. Entonces queda claro que esta venida del Señor no es en el planeta abajo, es en las nubes. Y ya lo dijimos por qué. Hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? En el aire. Vuelva usted, hermano, y estudie juicioso, porque hay muchos que andan creyéndole a otros que Jesús va a venir a arrebatarnos, pero que va a venir a la tierra acá abajo. No, señor, en el aire. Y dice, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Hasta cuándo? Para siempre, porque Él dijo, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para siempre. Pero pastor, entonces ¿a qué hora vamos a gobernar en la tierra? Ya se lo dije, aunque vivamos allá arriba, el sitio de trabajo nuestro es en la tierra hasta que Dios traiga nueva tierra y nuevo cielo. O cuando Cristo venga en el milenio, ya aquí lo acompañemos, pero la vivienda nuestra es arriba. Nosotros vamos a vivir en Barrio Alto, hermano. ¿Usted qué quiere quedarse para Playa Baja? Ya usted, bendito sea Dios. Es arriba, arriba. Santo Jesús. Hay algunos que les gusta bien lo de abajo, hermano. Santo Dios. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Estamos en el 17. Ahora vamos al 18. ¿Qué dice el 18? Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Miren, hermanos, ¿ustedes se pueden imaginar que Abraham vio el rapto? ¿Cuántos han leído en la Biblia que Dios le mostró a Abraham la venida de él cuando nos llevó? A ver, levante la mano el que ha visto en la Biblia que Dios le mostró a Abraham, Cristo le mostró a Abraham el día en que él se llevó a la iglesia, cuando él vino a llevarnos. ¿Cuántos lo han leído en la Biblia? ¿Usted sí lo ha leído? Bueno, pero otros no. Hay que leer más la Biblia. Mire lo que dice el libro de Juan en el capítulo 8. Vamos a mirar Juan capítulo 8, verso 40 y verso 56, el lenguaje sencillo en la NTV. Veamos. Pastor, ¿y usted por qué cree que Dios le mostró a Abraham eso? Porque Abraham se murió siendo el padre de la fe. ¿Se murió qué? Esperando ver eso. Y Dios le había prometido a Abraham que él vería el día en que el Señor haría su obra. Vamos a mirar. En cambio, dice aquí, verso 40, procuran matarme, dijo Jesús un día, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. ¿Y qué dice? Abraham nunca hizo lo que ustedes hicieron, de ser negados, de no creer. Abraham nunca fue como ustedes. Más bien, ¿qué les dijo de Abraham en el verso 41? Les dijo, no, ustedes imitan a su verdadero padre. ¿Cuál es el papá de los incrédulos? El diablo. Ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros somos hijos ilegítimos, respondieron. No somos, hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Siga leyendo conmigo. Vamos hasta el siguiente versículo. Y mejor vámonos para el 56, para no tener que leer tantos versículos. 56, más rápido. Verso 56, ¿qué dice? Abraham, el padre de ustedes, se alegró, mientras que se alegró mientras que, mientras esperaba con ansias mi venida. ¿Y qué dijo Jesús? La vio.
A ver, pastor, ¿qué está diciendo? Que Jesús le dijo a los incrédulos que lo perseguían que Abraham había estado esperando, ¿cierto? Y que se alegró mientras esperaba con ganas o con ansias la venida. Y Jesús dijo que Abraham la vio o que no la vio. Jesús dijo que Abraham la vio. ¿Y la vio que es pasado o futuro? Pasado. Quiere decir que Jesús le mostró a Abraham la venida de él. Dios mío, por eso es que cogieron a piedra a Jesús, porque dijeron: ¿usted cuándo habló con Abraham si usted es un pelado de 33 años? Bueno, los que tienen 33 alégrese porque son chinos, pero le digo una cosa: mi padre Abraham tan viejito, ¿dónde dice usted que usted habló con Abraham? Jesús le dijo, porque Jesús es Dios: yo a Abraham ya le mostré, Abraham ya vio mi venida. Santo, démosle un aplauso al Señor. Jesús fue el que lo dijo. Y la vio. ¿Y qué hizo Abraham cuando vio la venida de Cristo? ¿Por qué se alegró? Porque estaban esperando lo prometido, que los iba a salvar. Y el Señor le mostró a Abraham. Cuando él vino, se llevó a su iglesia. Es más, mire, Dios en su misericordia no solo le mostró a Abraham cuando se llevó a los suyos, le mostró a Moisés también cuando él se llevó la iglesia, y se la mostró a Moisés allá en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que hoy no lo vamos a ver, pero estúdielo allá. Dice: de Padán Aram vino con sus santos, y vino, dice, con sus miles de santos, vino al monte Sinaí y le mostró a Moisés la iglesia que acababa de raptar. O sea, eso fue un viaje ¿a qué tiempo? Al pasado. O sea que Abraham, estando en el pasado, vio el futuro cuando Cristo vino y nos llevó. Y también Moisés en el pasado, dice la Biblia, que Cristo se llevó la iglesia y fue y se la mostró a Moisés también. Esto es impresionante. ¿Dónde está eso, pastor? Quiero verlo. Mire, un momentito, veamos por ejemplo, esto en el libro de 1 Corintios, esto, y en otros libros. Es una maravilla todo lo que Dios va a hacer con nosotros. Mire, en Hechos 7:38, leamos en la JBS. Hechos 7:38. Un momentito, para no dejarlos antojados. Después lo veremos más ampliamente, ya lo hemos explicado. Hechos 7:38, ¿qué dice? Dice, hablando de Cristo, ¿no? Bueno, sí. Este es aquel que estuvo, aquí dicen en la iglesia, en otras versículos dice con la iglesia. En la BTX dice con la iglesia. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto, porque es que recuerde que la iglesia no nació en el Antiguo Testamento. La iglesia, a esa no se le puede llamar iglesia. Era una congregación de personas que eran rebeldes contra Dios, que cayeron muchos en el desierto. ¿Cuándo vino la iglesia? Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que iglesia solo aparece oficialmente cuando Cristo ya vino. Sigamos. Este es aquel que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Quién fue el que le habló en el monte Sinaí? Yeshua, el Hijo de Dios. Y dice, y con nuestros padres. O sea, no solamente estuvo la iglesia, sino los padres, los ancestros de Israel. ¿En dónde estuvieron todos? Dice, y recibió los oráculos de vida para darnos. ¿Dónde habló con todos? En el monte Sinaí. Esto es una maravilla que Dios le mostró a gente del Antiguo Testamento cuando se llevó a su iglesia. Yo no sé por qué la gente sigue creyendo que la iglesia va a seguir acá y que aquí se tiene que quedar. ¿Por qué debemos subir? Primero, debemos subir porque nos va a dar las promesas como una morada. En segundo lugar, hay otra cosa que Dios nos va a dar apenas subamos. Se llama los galardones de la Bimá de Cristo, o lo conocido como el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo es un lugar de reunión para los que ya nos salvamos, y eso no va a ser aquí en la tierra, y no es un tribunal para poner penas, sino para otorgar las cosas que el creyente verdadero se ganó y que sean dadas pasándolas como por fuego. Es decir, Dios, el día en que subamos, lo primero que va a hacer, luego de darnos nuestra morada, es reunirnos y llamar a lista. A ver, Pepito Mendieta,
fulanita al tocopete, vengan para acá, ¿sí? Todos los que se sienten, pues, la última hierba, hermano, y aquí vengan para acá, vamos a mirar ustedes cómo me sirvieron a mí. Se conoce como el tribunal de Cristo o la bimá de Cristo. Así que tiene que subirnos para darnos los galardones. ¿En dónde está eso, pastor? Se lo tengo que dar. Si quiere rápidamente, usted mire que la bimá de Cristo o el tribunal de Cristo será inmediato a la subida de la iglesia. Segunda de Corintios 5:10, rápidamente. Segunda de Corintios 5:10. Y también podemos ver lo que nos va a dar apenas subamos. Esos versículos son importantes de leer porque hay gente que no sabe eso. Yo nunca había oído hablar de la bimá de Cristo. Claro, hay que estudiar con más profundidad, pero por lo menos sí se puede entender. Ya tenemos el versículo que dice, el versículo que le acabo de dar, tal vez no me escucharon. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Ocurre después del rapto. Así que la iglesia debe ir, porque como Cristo va a venir abajo a repartir galardones si esta tierra está impía, y Él no va a pisar esta tierra impía. Nos va a dar los galardones después de subir. Y leamos Segunda de Corintios 5:10. Todos, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió. ¿En dónde? En el cuerpo. Ay, pastor, ¿es el juicio final? No, pero ahí dice malo. Malo es en cuanto a la motivación. Pastor, ¿está torciendo la Biblia? No, lo va a ver. Es decir, hay cosas que gente cristiana hace aquí, pero no las hace de la mejor manera. O sea, están mal hechas. ¿Como cuáles? Aunque no son pecado, y algunas sí son pecado, pero eso le va a quitar puntos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Hermano, yo quiero dar algo para la iglesia. Bueno, tráigalo. No, pero yo quiero que me acompañen, lo voy a dar allá en el parque, voy a repartir 800 pasteles para la gente pobre y yo mismo los voy a dar. Bueno, hermano, ese hermano, ¿qué está haciendo ahí? ¿Darle a la gente pobre un sándwich y una gaseosa es malo? No, es bueno. Pero la motivación de él, ¿cuál es? Que me vean a mí, que yo fui el que di los sándwiches. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Que tu mano derecha o izquierda no sepa lo que hace la otra mano, ¿cierto? Esas son motivaciones. Darle a la gente no es malo, pero de acuerdo a la motivación que yo tenga, no es tan bueno. Y eso es lo que Cristo va a hacer ver de lo que hicimos aquí en la tierra. ¿Qué tan buen cristiano eras? Eso lo vamos a probar. ¿Pero te salvaste? Sí, mientras estabas en el cuerpo. Sigamos leyendo otro versículo también al respecto de esto, mucho más profundo. También dice Romanos 14:10. Rápido, el tiempo nos apremia, pero vamos a ir. Esperamos que todos ustedes, los que quieran aprender más, lo pueden volver a ver despacio y apuntando. Romanos 14:10. ¿Qué había dicho ya Pablo? Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ¿ante quién? Ahora le dice, ante el tribunal de Dios. Tribunal de Cristo, tribunal de Dios. ¿Para quién es ese tribunal? Para la gente que se salva. ¿Dónde está? Lo vamos a ver, lo vamos a mirar. Veamos Primera de Corintios 3, 9 al 15. Primera de Corintios 3, del 9 al 15. Todo esto que estoy explicando es para que sepa que la iglesia tiene que salir antes, porque arriba también van a ocurrir la boda. ¿De quién es la boda? De Cristo con su iglesia. ¿Ustedes creen que el Padre va a bajar a la tierra vuelta una miseria llena de anticristo, diablo y demonios, y para hacer el casorio de Cristo con su iglesia? No, hombre, el casorio de Cristo va a ser en el cielo. Por eso tenemos que subir para casarnos con Cristo en el cielo. Y eso va a ocurrir mientras en la tierra están cayendo los juicios de los 7 años. Ahora, va a venir esto. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. ¿Qué somos? El edificio de Dios. ¿Quién es el edificio de Dios? El cuerpo de Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Del 9 al 15 rápidamente el 10. Según la gracia que Dios me ha dado,
Yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. O sea que esto es de los que somos del edificio, del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. ¿Qué más? Rápidamente. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, ¿qué le va a pasar si usted, estando ya en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, comienza a construir? Sus obras son puras, trae pura paja. Mire, hay gente que cuando dice, hermanos, vamos a donar para una persona pobre, traigamos algo. Hay gente que trae la media rota que tiene como 20 balazos de la guerra. Hay gente que trae el calzoncillo desechado del abuelito. Hay gente que trae el brasier con una tapa de la abuelita que lo dejó. Que para los niños traen el gato que ya botaron a la caneca, que le falta un ojo y el rabo lo perdió. Pastor, mire, traje esta bolsada de cosas lindas. Y eso está bueno para hacerlo a la iglesia, ¿sabe? Así es el corazón de muchos. Y Dios dice, mira cómo es que estás construyendo. No me traigas paja. Mira, porque yo un día voy a llevarte al tribunal y vamos a saber con qué motivación fue que hiciste eso para mí. Eso. Y dice, prueba y pondrá a prueba. Se me pasó. Su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio, que no es el juicio final, ya sabemos cómo se llama, el tribunal de Cristo o la bimá de Cristo, la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¡Ay, Padre! Y esto va a ocurrir justamente después del rapto. Eso va a pasar arriba. Y terminamos porque faltan algunos versículos. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero el que trajo el gato con el ojo desahuciado, ni crea que Dios le va a pagar ese premio. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. O sea, los galardones que pensaba que Dios le iba a dar por eso, nada, no recibe nada por eso. Será salvo. ¿Qué dice? Será salvo. O sea que en ese tribunal nadie se pierde. Todos los que van a ese tribunal serán salvos, así sea como por fuego. ¿Cuántos pasaron del año agachados alguna vez en la vida? Yo creo que pasé quinto bachillerato de raspa, hermano. Quinto bachillerato fue el año más duro para mí. Pasé de agache, casi todo. En esa época era de 1 a 5. Pasé 3, 3,1, 3,5, 3,8. No, hermano, pasé, pero por debajo del alambre de púa, hermano. Sí, yo no sé. Así también dice la Biblia. Un día usted, cuando suba a la iglesia, tal vez algunos van a pasar, pero hermano, raspando de las costillas, dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, habrá gente que se va a salvar y va a estar arriba, pero fue probado lo que hizo para Dios. Ganó o perdió, galardones. No la salvación, porque ya subimos con Él. El último versículo es ese, lo dice así. Después de eso, ¿qué viene? El matrimonio. ¿El matrimonio va a ser en dónde, repito? En el cielo. ¿El Padre va a bajar? No. A ver, ¿cuántos que han leído la Biblia saben hasta cuándo bajará el Padre al planeta Tierra? Cuando exista solamente una tierra nueva, un cielo nuevo y la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, descienda acá. Ahí sí el Padre vendrá. Entonces, esta gente, yo no sé cómo se pueden llamar cristianos. Bueno, sí lo son, perdóname, Señor, soy muy atrevido. Pero les digo una cosa, hay gente que dice, no, eso el rapto es al final, cuando ya haya pasado la tribulación y ya haya muerto el anticristo, entonces ahora sí vendrá el Padre con sus carros, sus carrozas. No, hermano, Cristo cómo va a bajar a la tierra si todavía, el Padre cómo va a bajar a la tierra, el Padre cómo va a bajar a la tierra si todavía le falta, ¿qué le falta a la tierra? Los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra, que es la última cernida para los humanos duros. O sea que entonces Jesucristo se va a quedar sin poderse casar, porque como el Padre no viene a la boda. ¿Ustedes creen que el Padre nunca viene a la boda del Hijo? No, por favor. Además, ¿quién le va a entregar también la novia al Hijo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a subir a la iglesia para entregársela a Cristo? El Espíritu Santo. El día del rapto nos coge, desaparecemos, la ropa que tenemos se cae, el diente de titanio al suelo y
Arriba nos entregan los brazos de Cristo en las nubes, y luego el matrimonio, cuando llegue la hora del matrimonio, va a durar 7 años el matrimonio en el cielo. Pero la cena, ¿dónde será? La cena de las bodas del Cordero será en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque faltan los invitados, los que se van a salvar durante la gran tribulación, y también los que murieron en el Antiguo Testamento solo van a resucitar en la segunda venida de Cristo, para que puedan entrar a las bodas del Cordero. Y el que no esté bien vestido para la cena no entra. O sea, el que no haya guardado su corazón, no puede entrar ni a la cena, mucho menos al milenio. Hermanos, esto es una realidad tan grande. Por último, volvamos, y yo quiero que observe esto con mucho cuidado. Nos quedan algunos minutos, nos queda bastante, así que podemos quedarnos hasta las 4. Gloria a Dios. No, tranquilo. Primera de Corintios, capítulo Tesalonicenses. Estamos en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a mirar, dice el versículo 14, que ya lo vimos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿En quién? A los que durmieron, o a los que han muerto en unión con Él. Pastor, usted interpretó mal ese versículo, menos mal que lo volvió a poner. No, lo volvió a poner para que no le quede en el aire. Esto también lo dice en otros versículos. Vea, Primera de Corintios, ahora sí que había dicho 15. Primera de Corintios 15, 52. Primera de Corintios 15, 52. Yo sé que pues los mensajes de esta iglesia a veces son un poco extensos en versículos, sobre todo para gente nueva. Pero veo que aquí hay unos jóvenes. ¿Cuántos años tienes, hijo, tú? 14 años. Uy, ya puede ser un guardaespaldas. Está grande. Bueno, ¿has entendido algo de lo que hemos explicado? Más o menos. Eso me parece a mí valioso, que un chico de 14 años más o menos ha entendido. Pues hermano, esto es positivo. Yo hice este paréntesis porque yo sé que estos temas son profundos y no son fáciles, pero tratándolos de dar con un lenguaje sencillo, lo que hace este servidor, este pastor, es tratar de que se acuerde por lo menos de lo que va a pasar. Tal vez no se acuerda de los versículos todos, pero usted que es estudioso también va a poder entender. Leamos ahora sí Primera de Corintios 15, ¿qué dice? Primera de Corintios 15, 52. Dice así, leámoslo. ¿Cómo es el rapto? Así, de rápido, como se llevó el Señor a Enoc o a Elías. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y vuelve y dice, al toque final de la trompeta, nunca dice trompeta de juicio, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¡Qué bárbaro! ¿Qué dice el otro versículo, por si acaso me lo estoy perdiendo? Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de la inmortalidad. O sea que a partir de ese momento ya somos inmortales, porque vamos a casarnos con un inmortal que es Dios. La novia tiene que ser inmortal para unirse con el novio Jesús, que es un ser inmortal. ¡Qué tremendo! Miremos qué dice Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. De verdad, hoy quiero que muchos de mis hermanos que les han metido engaños con esto, de que no, de que pastor, lástima. Mira, hay mucha gente que me escribe, a mí me da mucho pesar. Pastor, lástima, me gustan sus mensajes, pero me da una tristeza, Pastor Omar, cuando usted comienza a decir que nos van a llevar antes que el rapto es antes de la tribulación. No, pastorcito, Dios nos va a dar tremenda garrotera a todos. Bueno, hermana, entonces usted quédese que la garroteen, yo me voy. Pero a mí no me invite a quedarme, váyase usted para su casa creyendo eso. Mire, en cambio nosotros, ¿qué dice? ¿De dónde somos? Somos ciudadanos del cielo. ¿Y qué dice? De donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, porque el encuentro será en el cielo, en las nubes del cielo. Y el 21, ¿qué dice el 21?
Él en ese momento, ¿qué va a hacer? Transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Qué tremendo, hermano. Dudar del rapto, Dios mío, triste. Sigamos. Mire este otro versículo que estuvimos compartiendo. Dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya lo leímos. Para ser librados de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10 en la NBI. Primera de Tesalonicenses 1:10 NBI. Leamos. Dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó. ¿Qué asegura? ¿Qué asegura el Padre? ¿Qué asegura la Biblia? Que nos libra del castigo venidero. ¿No le parece tremendo? Lo estamos esperando, vamos en las nubes, porque nos va a librar ¿de qué? Del castigo venidero. Veamos Juan capítulo 12, versículo 6. Ve, Juan 12, 26. Juan 12, 26. Dice así: quien quiera servirme, ¿qué dijo Jesús? Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Santo, hermano, y un versículo que yo me encontré y que se lo digo a usted antes de que se termine este culto. O hay mucha gente que ya deja de ver los cultos cuando son largos y chao, me aburrí, chao. Antes de que me diga chao, mire, hay una cosa que quiero contarle. La Biblia dice que solo nos vamos en el rapto los que estamos esperando a Cristo para que nos lleve. Y a mí eso me dejó, Dios mío, o sea que el rapto es solo para los que amamos su venida. Así es. Antes de que yo le muestre ese versículo, vuelva con otro versículo y lea a dónde es que nos quiere llevar el Señor. Hebreos 2:10, Hebreos 2:10 y Hebreos 2:6, los dos versículos, Hebreos 2:10 y Efesios 2:6. En efecto, a fin de llevar, ¿qué promete que se va a llevar el Señor? Dice, a fin de llevar, ¿a cuántos? A muchos. ¿A dónde? A muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Pero por favor, hermano, ¿usted por qué insiste en que nos vamos a quedar en la tierra y que es aquí en la tierra? En la tierra estaremos gobernando y ayudando a Cristo como cogobernantes. Pero nosotros nos vamos. Nos vamos. Mire cuántos versículos le he leído que nos vamos. Este es otro. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Sufrió Cristo? Ya sufrió. Y si Cristo ya sufrió, no nos va a volver a meter en sufrimiento por segunda vez al cuerpo de Cristo. Y luego mire lo que dice Efesios 2:6. Dice Efesios 2:6: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Está contándolo lo que va a hacer. ¿Y a dónde nos llevó? Y nos hizo sentar con Él. ¿A dónde? En las regiones celestiales. Dígame de todos estos versículos, ¿dónde dice que nos vamos a quedar aquí en la tierra? Por favor, vendremos a la tierra hasta que Cristo venga por segunda vez, vendremos con Él. Y ahora sí, coronas para los que aman su venida. Creo que voy a dejarlo por ahí. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Muy bien, dice acá: por lo demás, ¿qué dijo Pablo? Me espera la corona de justicia. ¿Cómo se llama la corona que nos va a dar a los que esperamos su venida? La corona de la justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. ¿Y esa corona es solo para Pablo? ¿Para quién es esa corona? Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Dios mío. A todos, ¿cómo debemos esperar la venida del Señor?
con amor. Así que yo le pregunto a la gente que dice, no, eso Cristo no, eso no va a venir a llevarse a nadie, eso aquí a comer de la que sabemos, tierra o no sé, aquí a sufrir, hermano. Alístese, iglesia, porque vamos a pasar por la gran tribulación. Mentiras de tu padre el diablo. No, tal vez no tienes de papá el diablo, pero casi. Mire, esto no le gusta a la gente, pero se lo voy a contar. ¿Por cuántas veces? Yo no lo sé. De noche me tocó el Señor de una manera tremenda. Caí de rodillas en mi cama y me puse a orar y a hablar en lenguas porque estaba lleno de la presencia del Señor. Y mientras hablaba en lenguas y temblaba porque el Espíritu me tocó de tal manera que mi cuerpo se estremecía. Mi esposa, claro, sintió mi cuerpo estremecerse, dijo, está temblando, seguro. Se despertó mi pobre esposita, la hermana Rosita, y me decía, y yo, que no me dijera nada. Y el Señor comenzó a hablarme y me llevó a un lugar y lo vi. Estaba yo subiendo por una montaña alta, altísima. Haga de cuenta que la montaña que sube aquí para el aeropuerto de Palo Negro es más alta que la que hay. Y por ahí iba yo subiendo, a pie. Y había un grupo de hermanos que me estaba acompañando. Y ya eran las 6 pasadas, oscureciendo bastante, bastante oscurito, no totalmente de noche. Y oí la voz del Señor que me dijo, pregúntale a mi pueblo si en verdad me están esperando. Pregúntale a mi pueblo. Y yo tenía un micrófono igualito a este. Dios bendiga a la hermana que alguna vez nos lo regaló. Pues nos lo regaló en verdad. Todo ha sido una bendición. Y en ese momento, con el micrófono en la mano, miré a la gente que estaba al lado y le decía, ¿escucharon lo que el Señor dijo? No, no escucharon. Fue terrible, duro, que le preguntara a su pueblo si lo estábamos esperando. La gente, hermanos, ¿ustedes están esperando la venida del Señor? Sí, amén, pastor, sí, sí, Señor. Y escucho de nuevo la voz del Señor, pero que retumbaba y ya estaba oscuro. Pregúntale a mi pueblo si en verdad me están esperando. Y era el rapto. No era la segunda venida, era el rapto. Pregúntale. Y entonces yo volteé a mirar y vi abajo, como quien ve desde el aeropuerto Palo Negro, que es subiendo así, hacia mi mano izquierda. Y acá abajo estaba toda Bucaramanga, pero más grande que Bucaramanga, totalmente llena de luces. No eran velas, eran celulares prendidos. Y todo el mundo estaba mirando el celular, así. Y entonces yo volteé y le dije, y me dijo duro, pregúntale a mi pueblo, así pero con enojo, si en verdad me están esperando. Y entonces yo grité y el micrófono mandó la voz y yo vi que todos los que estaban abajo, la mayoría, cantaban y decían, amén, amén, pero seguían mirando el celular. Y yo decía, Señor, ya les dije, y por tercera vez, y ya más arriba, con una voz que era ensordecedoramente de trueno, siervo mío, pregúntale a mi pueblo si en verdad me están esperando. Y volví y lo repetí, hablando en lenguas y traduciendo en las lenguas. Se lo dije a las multitudes que ya no eran solamente los que estaban ahí, sino mucho más lejos. Y es verdad, Dios nos ha permitido que por estos micrófonos no solo lleguemos a este lugar donde uno aquí trabaja, sino que la palabra ha llegado a muchísima gente en diferentes partes de la tierra. Y la gente que contestaba eran muy pocos. La gente cantaba, la gente alababa, la gente miraba el celular, pero la gente no respondía, la mayoría no respondían, sí estamos esperando al Señor. Y entonces le dije a los que estaban ahí, que se habían arrimado, gente nueva, que salía de cabañas y de lugares sencillos y pobres, y me decían, pastor, sí, esperamos al Señor, pero eran así de poquitos, hermano. Yo le dije a mi esposa, le conté todo lo que acababa, la experiencia que tuve de esa visión tan tremenda, y quiero decirles, hermano, que el Señor está a la puerta. La segunda parte la veremos con más profundidad y espero que usted pueda disfrutarla. Vamos a estar de pie. Bendito sea el nombre santo del Señor. Gloria a su nombre. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, dice tu palabra que nosotros los que tenemos esperanza, esperamos tu venida con amor, porque tú vendrás, Señor.
Y a la final trompeta, donde estemos bajo tierra, hechos polvo, o estemos vivos, si hemos perseverado, seremos consolados, Señor. Gracias por estas palabras. No dejes que yo me distraiga al nivel, Señor, de olvidarme de que dentro de poco todo dolor pasará. Ayuda a mi familia, ayuda a mi pueblo, padres, hermanos, familiares, para que con pasión deseemos, con amor, con ardor, deseemos tu venida de igual manera como deseamos la salvación de miles. No somos escapistas, Señor, tú lo sabes. Al contrario, queremos que los demás también vengan con nosotros y estemos juntos al encuentro del Espíritu Santo que nos lleva para estar contigo, Señor, en el aire. Y así estemos siempre contigo, Señor. Hoy bendice, Señor, esta casa que está atribulada por la enfermedad de un hermano, de una hermana. Levanta su corazón, porque aunque alguien muera en estos días, también será levantado, despertado de entre los muertos, y nos encontraremos de nuevo en poco, todos juntos. Señor Jesús, que nunca dejemos de predicar la palabra, el retorno de Cristo, pero también, Señor, el hecho de vivir aquí, con los pies bien puestos en la tierra, llevando la vida que te agrada, oh Dios, y así, viviendo honestamente para con todos los de adentro de la iglesia y los de afuera, no tengamos necesidad de nada, porque tú nos darás todas las cosas. Bendícenos y ayúdanos a ocuparnos en el trabajo, en las cosas, pero ordenadamente, y no apartarnos de la casa de reunión. Seguir en el cuerpo de Cristo firme, Señor, hasta que tú vengas y me encuentres haciendo lo que a ti te agrada. Jesús de Nazaret, tú eres mi camino, mi Señor, mi Salvador, y no necesito ningún Dios aparte del Dios de la Biblia. Gracias por esa salvación tan grande, Padre, en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito Cristo Jesús.